Enseñanza espiritual 160. 1. El fruto de vida, el fruto dulce y agradable al espíritu, es el que vengo a daros en mi palabra. Comed y sentid que os encontráis en torno a la mesa del Señor. Oh, profetas del tercer tiempo. Preparaos para que miréis lo que solo a los señalados les es dado contemplar. Mientras que muchos de los que forman estas multitudes no sienten mi presencia en su corazón y espíritu, vosotros podéis dar testimonio de vuestros mirajes, un testimonio lleno de luz y de verdad, tanto en el contenido como en la forma. De cierto os digo, que cuando uno de vosotros se prepara, el espíritu penetra en la luz de la vida espiritual, donde se satura y se inspira para poder después explicar su visión a quienes están esperando su testimonio. 2. Cuando este pueblo se espiritualice y aprenda a sentir mi presencia, dejará de tener necesidad de que el vidente le dé pruebas de que ha sido una verdad mi manifestación. Entonces podré decirles, bienaventurados los que sin ver han creído. 3. Delicada y grave es la responsabilidad del vidente, porque en muchos casos, de su palabra depende la fe de muchos corazones débiles que buscan pruebas para creer. 4. Grande debe ser la intuición que desarrolle el vidente para comprender si lo que ve en espíritu es fruto de una buena preparación, o no. Si lo que ha contemplado debe ser testificado a sus hermanos o si debe callarlo, pero, cuán pocos de los que han recibido este don, han sabido cultivarlo con el amor, el celo y la espiritualidad que requiere. 5. Es el don de la videncia uno de los más delicados, por lo que os digo, que sin espiritualidad nunca podrá penetrar la mirada del vidente en la región espiritual. 6. Espiritualidad quiere decir elevación de los sentimientos, pureza en la vida, fe, amor a los demás, caridad, humildad ante Dios y respeto profundo a los dones recibidos. Cuando lográis alcanzar alguna de estas virtudes, comenzáis a penetrar con vuestra mirada espiritual en la mansión del amor y la perfección. Así, cuando alcancéis la espiritualidad, desde la tierra podréis decir que habitáis, aunque sea solamente en los instantes de vuestra oración, en el valle espiritual, y al mismo tiempo recibiréis la luz que os revele hechos que pertenecen al futuro, ya que para el espíritu, cuando comienza a elevarse, va dejando de ser un misterio el porvenir. 7. Sí, discípulos. Solo en la vida humana, el hombre ignora lo que pasará en el futuro, lo que vendrá el mañana. Desconoce su destino, ignora el camino que tendrá que recorrer y cuál será su fin. 8. El hombre no podría resistir el conocimiento de todas las pruebas por las que en su existencia habrá de pasar, y en mi caridad por él he tendido ese velo de misterio entre su presente y su futuro, impidiendo así, que su mente se extraviase contemplando o sabiendo todo lo que habrá de vivir y sentir. 9. En cambio el espíritu, un ser revestido de fuerza y criado para la eternidad, tiene en sí la facultad de conocer su futuro, el don de conocer su destino y la fortaleza para comprender y aceptar cuantas pruebas le esperen, porque sabe que al final del camino, cuando éste se ha recorrido dentro de la obediencia a la ley, tendrá que llegar a la tierra de promisión, paraíso del espíritu, que es el estado de evolución, pureza y perfección, que al fin habrá alcanzado. 10. Para vuestra espiritualidad, tomadme a mí como ejemplo, porque para eso me hice hombre en aquel tiempo. Cada una de mis obras quedó como una lección para los hombres. Mas si mis obras fueron una enseñanza para la humanidad, debéis imitarlas, para que logréis vuestra evolución y el desarrollo de los dones del espíritu y de las facultades humanas y os aproximéis más y más al ejemplo que con mi vida, mis obras y palabras os di. 11. Recordad que yo, en cuanto hombre, siempre supe cuál era mi destino en el mundo, conocía el futuro y de ello di testimonio desde mi niñez. A través de Jesús hablé a mis discípulos sobre todo lo que acontecería en los últimos días de mi estancia en la tierra, cómo sería mi pasión y mi sacrificio. Revelé a la humanidad el futuro espiritual de los hombres. Anticipé lo que habría de acontecer en las naciones, desde las de aquellos tiempos hasta las que existirían en el tiempo que señale para mi nueva manifestación, a la que llamáis la nueva venida. 12. La espiritualidad del cuerpo de Jesús le permitía conocer su destino, porque mi espíritu se lo revelaba, y esa misma espiritualidad le daba fuerza para aceptar con amor y humildad absolutas mi voluntad. 13.
No podéis alcanzar el grado de espiritualidad de vuestro maestro para poder saber lo que os reserva vuestro destino, lo que os tiene deparado el futuro, pero por medio de vuestra elevación os haré presentir la proximidad de algún acontecimiento. 14. Ese presentimiento, esa evidencia sobre el futuro, ese conocimiento sobre vuestro destino, solo lo iréis logrando conforme vuestro ser, formado de cuerpo y espíritu, se vaya elevando por el camino de la espiritualidad, que vuelvo a deciros, es fe, es pureza, es amor de vida, es amor y caridad para vuestros semejantes, es humildad y amor ante vuestro Señor. 15. Para ayudaros en la purificación de vuestro ser, os estoy transmitiendo mis pensamientos que los recibís convertidos en palabra a través del entendimiento de mis portavoces, y que os señala un camino de luz. Yo bendigo al que cree en esta verdad, como bendigo también al que duda, porque todos sois mis discípulos, mis hijos muy amados. 16. Mis lecciones a través de esta comunicación dejarán entre las multitudes una estela de espiritualidad, que recordará a mis discípulos que estuve con ellos bajo una nueva forma, para cumplirles mi promesa. 17. Este es el nuevo día al que han saludado con sus trinos las alondras, para anunciar a la humanidad la presencia del tercer tiempo. 18. Mi nueva manifestación estaba anunciada que habría de coincidir con el tiempo de la lucha entre la elevación del espíritu y la materialidad de la envoltura, de la guerra entre la verdad y la mentira, de la batalla entre el bien y el mal, entre la luz y la sombra. 19. Contemplad a vuestros hermanos, a los que se llaman poderosos, quieren triunfar matando, quieren levantar su nuevo reino sobre escombros, ruinas y cadáveres. 20. A vosotros os digo, que estáis a tiempo de sembrar la semilla de la luz y de la paz, en las tierras que habéis fertilizado con vuestro amor. 21. Por eso busco el corazón de los hombres, para salvarlo de su tribulación y liberarlo de su confusión, porque yo triunfaré dándoos vida eterna, para poder reinar al final sobre vivos. 22. Mis huestes espirituales se encuentran en plena lucha por la salvación de sus hermanos en la tierra, y en verdad os digo, que no retornarán derrotadas, sino por el contrario llegarán entonando himnos triunfales. 23. Vengo a redimiros a través del pensamiento, sin que haya necesidad de que mi verbo encarne nuevamente para habitar entre vosotros. ¿Qué de extraño tiene que mi espíritu se comunique con el vuestro a través del pensamiento? ¿Qué de extraño tiene que el pastor busque a sus ovejas extraviadas? 24. En verdad os digo, que desde antes que existieseis, yo os amaba, y conociendo vuestro destino ya había pensado en vuestra salvación. Por eso fue mi voluntad convivir humanamente con los hombres, porque con mi amor quería enseñaros el camino de la luz, que os llevase algún día a morar en la eternidad, en mi seno paternal. 25. En la tierra manifesté mi divino poder a través de Jesús. Resucité Lázaros, convertí Magdalenas, devolví la luz a los ciegos del cuerpo y del espíritu, inundé de fe y de esperanza los corazones, abrí un nuevo camino a los espíritus estancados, y finalmente, regué la tierra con mi sangre y os entregué mi cuerpo, en prueba de que estuve entre vosotros por amor, para darme todo a quienes mucho amo. 26. Ahora, como en aquel tiempo, vengo a darme en espíritu a la humanidad, a salvaros haciéndoos útiles, porque la semilla que os he traído para que la sembréis, es la semilla de la utilidad que hará que dejéis de ser estériles de espíritu y parásitos de la vida. 27. ¿Tardaréis aún en practicar? Sí, mis hijos, pero lo que para vosotros son años y siglos, para mí son instantes. Yo me sirvo del tiempo para que madure en las mentes, en los corazones y en los espíritus el fruto del amor. 28. Este es el tiempo en que la luz divina brillará en plenitud en mis seguidores, los cuales manifestarán los dones del espíritu, demostrando que no necesitan de los bienes terrenales ni de las ciencias materiales para hacer la caridad y obrar prodigios. Ellos curarán en mi nombre, sanarán a los enfermos desahuciados, convertirán el agua en bálsamo y levantarán de su lecho a los muertos. Su oración tendrá la potestad de aplacar los vientos, de apaciguar los elementos y combatir las epidemias y las malas influencias. 29. Los poseídos se libertarán de sus obsesiones, de sus perseguidores y opresores, ante la palabra, la oración y la potestad de mis nuevos discípulos. 30. Mas en verdad os digo que, cuando vea a mi pueblo preparado, le haré conocer la hora en que deberá levantarse a la lucha de la luz contra la tiniebla.
Y si sois desconocidos, pensad con serenidad que no es la primera vez que el hombre repudia mi semilla. Desde los primeros tiempos, el hombre ha cortado ramas al árbol, para plantarlas según ha sido su voluntad, desconociendo después cuál fue su origen, y yo quiero que sepáis que en esencia ese árbol soy yo, en mi obra sobre la cual el hombre no debe ejercer ninguna influencia, sino recibir tan solo sus beneficios y propagar su simiente. 31. La lucha del bien contra el mal, existe no tan solo en vuestro mundo, también la podéis encontrar en el valle espiritual, hay grandes batallas y su influencia llega hasta vosotros, traduciéndose en guerras. No permitáis que el mundo espiritual que os ha venido protegiendo, pueda ser reemplazado por seres de escasa luz. Velad por vuestros pasos e invocad constantemente la paz para este mundo en que habitáis. 32. Orad y trabajad. Espiritualizaos, para que podáis vencer en todas las pruebas. Recordad las lecciones que os dio aquel pueblo llamado Israel, que supo levantarse al llamado de su Señor. Fue llevado al desierto, para aprender una gran lección, conoció allí la ley, aprendió a comunicarse con su Padre, dejó que despertaran los dones espirituales. Aprendió a obedecer los dictados divinos, a inspirarse en la ley y a caminar unido, con armonía y fraternidad. 33. Aquella obediencia lo libró de peligros y de tropiezos. Su unión lo hizo fuerte delante de sus adversarios. Su orden, le hizo llevadera y muchas veces feliz, su travesía. Su perseverancia y su fe lo llevaron a alcanzar la victoria y a lograr ver el cumplimiento de la promesa divina. Cuando los hombres de este tiempo repasan la historia de aquel pueblo, se maravillan de tanta fe de aquellos hombres y se asombran de tantos prodigios que en su camino os sembró el Señor, y cuando escuchó que vuestro pecho suspira ante aquella fe y espiritualidad, os digo, que en el hombre está el que aquellos prodigios retornen. Cuando les contemple preparados, yo me manifestaré en ellos. 34. Ahora os corresponde a todos los que ya estéis preparados y despiertos, el anunciar la liberación del mundo. Recordad que Elías, el prometido para este tiempo, lo está preparando todo para rescatar del dominio del faraón a las naciones de la tierra, esclavizadas por el materialismo, como en aquel tiempo lo hiciera Moisés en Egipto con las tribus de Israel. 35. Decid a vuestros hermanos, que ya se manifestó Elías por el entendimiento humano, que su presencia ha sido en espíritu, y que seguirá iluminando el camino a todos los pueblos que en adelante lleguen. 36. Vuestro pastor espiritual tiene por misión restituir a todas las criaturas a su verdadero sendero, ya sea este de orden espiritual, moral o material, por lo cual os digo, que serán bienaventuradas las naciones que reciban el llamado de su Señor, a través de Elías, porque ellas quedarán unidas por la ley de justicia y de amor, la cual les traerá la paz como fruto de su comprensión y de su fraternidad. Así unidas, serán llevadas al campo de la lucha donde combatirán contra la maldad, el materialismo y la mentira. En esa lucha, verán los hombres de este tiempo los nuevos milagros y entenderán el sentido espiritual de la vida, aquel que les habla de inmortalidad y de paz. Dejarán de matarse entre sí, reconociendo que lo que deben destruir es su ignorancia, su egoísmo y las pasiones insanas, de las cuales han provenido sus tropiezos y miserias, tanto materiales como espirituales. 37. ¿De dónde proviene la idolatría y el fanatismo religioso? Sino de la ignorancia de las leyes que rigen el espíritu. ¿Cuál es la causa de las guerras que siembran la confusión entre los pueblos, destruyendo a sus hombres? Sino la codicia desmedida o el odio irrefrenable. 38. Concluid entendiendo que el combate final no será de hermanos en contra de sus propios hermanos, sino del bien en contra del mal. Yo pondré mi espada en la diestra del hombre, para que se venza a sí mismo y llegue a las puertas de la tierra de promisión. Mas no esperéis que esa tierra sea un determinado país que recibáis como heredad, porque esta nueva tierra prometida, la encontraréis dentro de vuestro espíritu, en medio de la paz. Contemplaréis la transformación de vuestro mundo, antes incierto, hostil y miserable, en una tierra pródiga y acogedora. Viviréis una existencia donde haya espiritualidad, justicia y amor, esto traerá a los hombres progreso, como resultado de haberse alimentado del verdadero saber. La vida humana será más elevada y al manifestarse mi espíritu entre los hombres preparados del futuro, vendrán un tiempo de revelaciones en todos los órdenes y se verán cumplidos los prodigios y las maravillas, los cuales os profetizaron las generaciones pasadas.
39. Cuando el mundo alcance su nueva liberación y guiado por la luz de Elías, penetre en esa vida justa y buena, tendréis aquí en la tierra un reflejo de la vida espiritual, que os aguarda más allá de esta vida, para gozar eternamente de mi paz y de mi luz. Mas si os preguntáis, ¿cómo se llegarán a unir todas las naciones en un solo pueblo, como lo estaban aquellas tribus que integraron el pueblo de Israel? Yo os digo, no temáis, porque una vez llevadas todas al desierto, las unirán las pruebas, y cuando esto sea, un nuevo maná descenderá del cielo a cada uno de los corazones necesitados. 40. Gozad con mi presencia, pueblo amado, haced fiesta en vuestro corazón, vibrad de alegría, porque al fin habéis visto llegar el día del Señor. Temíais que llegara este día porque aún pensabais como los antiguos, creíais que el corazón de vuestro padre era vengativo, que guardaba rencor por las ofensas recibidas, y que por lo tanto traería preparada la hoz, el látigo y el cáliz de amargura, para ejercer una venganza sobre los que tanto y tan repetidas veces lo habían ofendido. Pero grande ha sido vuestra sorpresa al comprobar que en el Espíritu de Dios no puede existir la ira, ni el furor, ni el aborrecimiento, y que si el mundo solloza y se lamenta como nunca, no se debe a que su Padre le haya dado a comer ese fruto ni a beber de ese cáliz, sino que se debe a que es la cosecha que por sus obras va recogiendo la humanidad. 41. Ciertamente que todas las calamidades que se han desatado en este tiempo os fueron anunciadas. Mas no por haberos sido anunciadas, penséis que os las trajo vuestro Señor como un castigo. Todo lo contrario, en todos los tiempos yo os he prevenido en contra del mal, en contra de las tentaciones y os he ayudado a levantaros de vuestras caídas. Además he puesto a vuestro alcance todos los medios que os son necesarios para que podáis salvaros. Pero también debéis reconocer que siempre habéis sido sordos e incrédulos a mis llamados. 42. Hoy mismo os estoy diciendo, tomad mi obra como si fuese un arca, y penetrad en ella para que seáis salvos de las tempestades que se avecinan, pero veréis como muchos no van a querer dar crédito a mi aviso, y no se van a preparar. Y cuando la prueba llegue y los azote, entonces empezarán a decir que me he vengado en ellos y que les he castigado. 43. Oíd mi palabra, oh pueblo, y saboread su dulzura. Abrid vuestro corazón y sentiréis mi visita de Padre. Confesaos espiritualmente delante de mí, y sentiréis una paz que os hará desear no perderla ya nunca más. 44. ¿Cómo es posible que me estuvieseis esperando, si estabais llenos de violencia y si mi venida os ha causado terror en lugar de una infinita alegría? Vuelvo a deciros que de mí nada debéis temer, en cambio, de vosotros mismos, todos los males os pueden llegar. Cuidaos entonces, de la restitución que os podéis acarrear a causa de vuestras faltas. 45. Celoso si soy, inexorable pero justo, recto y puro. Si de mí brotasteis limpios, es justo que en esa misma forma debéis de retornar. Os he enseñado que lo manchado no puede llegar a mí, antes debe de purificarse y eso es lo que está aconteciendo en el mundo en este tiempo. 46. En Jesús, el mundo miró a su Dios humanizado, de él solo recibieron los hombres lecciones de amor, enseñanzas de infinita sabiduría, pruebas de justicia perfecta, pero nunca una palabra de violencia, un acto o una demostración de rencor. En cambio, mirad cómo fue ofendido y escarnecido, él tenía potestad y todo el poder en su mano, cual no lo tiene el mundo entero, pero era menester que el mundo conociese a su Padre en su verdadera esencia, justicia y caridad. 47. En Jesús, el mundo vio a un Padre que todo lo da por sus hijos, sin pedir en cambio, nada para él. Un Padre que perdona con infinito amor las peores ofensas, sin ejercer nunca venganza, y un Padre que, antes de quitarle la vida a los hijos que le ofenden, les perdona, trazando con su sangre el camino de su redención espiritual. 48. ¿Cómo había de ser posible que en este tiempo en que me manifiesto a los hombres en espíritu, viniese yo a borrar de sus corazones el concepto que tienen del Padre amoroso y justo, que de mí se han formado a través de su vida en la tierra? 49. Debéis de prepararos, porque traigo justicia para todos. Prepararos, porque la majestad con la que me presento no debe causaros miedo en vuestro corazón, sino que debe ser motivo de gozo y de alegría. 50. Velad y orad, para que en la batalla que se aproxima, podáis estar a mi lado. 51. Contemplad cómo mi luz viene a rasgar las tinieblas de vuestro mundo.
Ciertamente que yo vengo a combatir a los hombres, pero solamente para borrar todo lo malo que en sus corazones alienta. Yo pondré la luz y la fuerza de mi amor en los que fielmente me sigan y entonces estos dirán, vamos a buscar al dragón que nos acecha, a la bestia que nos induce a pecar y a ofender al Señor. La buscarán en los mares, en el desierto, en los montes y en las selvas, en lo invisible y no la hallarán, porque ella vive en el corazón de los hombres, Él es el que la ha engendrado y ahí ha crecido, hasta llegar a dominar la tierra. 52. Cuando los reflejos de mi espada de luz hieran el corazón de cada hombre, la fuerza que procede del mal se irá debilitando hasta morir, entonces diréis, Señor, con la fuerza divina de vuestra caridad he vencido al dragón, aquel que yo creía que acechaba desde lo invisible, sin llegar a pensar que lo llevaba dentro del corazón. 53. Cuando la sabiduría brilla en todos los hombres, ¿quién se atreverá a tornar el bien en mal? ¿Quién dará lo eterno por lo pasajero? Nadie, en verdad os digo, porque todos seréis fuertes en la sabiduría divina. 54. El pecado procede de la ignorancia y de la debilidad. 55. Por eso os estoy invitando a que penetréis a mi cátedra divina, para que seáis verdaderamente hijos de la luz. 56. Una nueva era se ha abierto ante la humanidad. Mientras el mundo duerme sin darse cuenta de la luz que le está iluminando, en lo espiritual hay gozo y fiesta. Sobre todo espíritu y sobre toda carne, se ha derramado mi espíritu en este tiempo. 57. Está diseminada la nueva simiente de Abraham, y es menester reunirla para darle mi nueva lección espiritual. No han bastado las guerras, la destrucción, el caos y la muerte, para hacer comprender a la humanidad que mi justicia ha descendido a hacerle un llamado al camino de mi ley. Los emisarios que he enviado duermen, y en el mundo solo van en pos de comodidades, bienestar y posesiones terrestres. El ideal de eternidad espiritual lo han escondido. La voz de la conciencia les ha hablado y su grito se ha perdido en el materialismo de la mente y del corazón humano. Yo he dejado que todo el dolor, la amargura, el odio y la impiedad se desborden, pero al mismo tiempo he recordado a los hombres mi ley de amor y de justicia, haciéndoles reconocer que en un tiempo como este estaba profetizada mi venida. 58. Un humilde rincón de la tierra fue elegido por mí para mi manifestación. Hombres y mujeres humildes fueron escogidos en este tiempo para que me sirviesen de medio para mi comunicación y tuvieran la dicha de ser los que escucharan por primera vez mis divinas palabras en este tercer tiempo. Pacientemente y en virtud de la esencia de esta palabra y de los prodigios que he hecho entre mis hijos, aquel primer grupo se convirtió en multitud y más tarde en un pueblo. 59. Ha luchado mi palabra por apartar a estos corazones de las complicaciones materiales, del egoísmo y de la hipocresía, también en alejarlo de los vicios y de la ignorancia, esa es la única cruz que sobre sus hombros he posado. Pero esos son los primeros pasos. He dicho a este pueblo, que llegará el día en que con su mirada, con su palabra o con su pensamiento, lleve a cabo obras sorprendentes. ¿Cuándo serán estos acontecimientos? Cuando haya espiritualidad entre vosotros. 60. Los pensamientos unificados de una multitud serán capaces de abatir las malas influencias y derribar a los ídolos de sus pedestales. 61. Hoy todavía os sentís estremecer bajo la influencia de la guerra, ante la furia de los elementos, y teméis al juicio de los hombres. Es que aún os sentís pequeños y torpes por la falta de desarrollo de vuestros dones. 62. Bienaventurado el que se prepare porque estando dentro de esta batalla, será el soldado fuerte que al final salga victorioso. ¿Cuáles creéis que son las fuerzas que van a contener? Me contestáis con razonamientos humanos, yo os digo, que serán las fuerzas del bien y del mal las que han de enfrentarse en la lucha decisiva. ¿Cuál de esas fuerzas creéis que vencerá? Me decís, indudablemente la fuerza del bien, maestro. Y en verdad el bien vencerá en vosotros al mal, cuando os améis los unos a los otros. 63. Os enseñé en aquel tiempo a vencer las tentaciones del mundo y a la muerte, haciendo que el amor y la verdad salieran triunfantes. Ahora quiero que me imitéis, que arrojéis de vuestro corazón las pasiones, para que ahí, en vuestro interior, se aloje la paz del Espíritu Divino y me invitéis a tener en vosotros mi santuario.
Mas cuando hayáis vencido el mal, os sorprenderéis al comprender que la tentación la habíais formado con vuestras pasiones, tendencias, debilidades y pecados, y que cuando las vencisteis, disteis muerte en vosotros a aquella influencia dominante. 64. Haced méritos para alcanzar la paz, pueblo, mas no me pidáis esa paz, sin antes haber luchado para merecerla. Los tiempos han pasado, vuestro espíritu ha crecido y él tendrá que labrarse cuanto anhele y necesite. Su niñez, aquella edad en que el padre tenía que proveer de todo a sus pequeños, ha pasado. 65. Voy a probar a la humanidad que sus problemas no se resolverán por la fuerza, y que mientras haga uso de armas destructoras y homicidas, por terribles y fuertes que ellas parezcan, éstas no serán capaces de hacer la paz entre los hombres. Al contrario, traerán como consecuencia mayores odios y deseos de venganza. Solo la conciencia, la razón y los sentimientos de caridad podrán ser los cimientos sobre los cuales se asiente la era de paz, mas para que esa luz brille en el interior de los hombres, es menester que antes beban hasta la última gota del cáliz de amargura. 66. No os amedrentéis, discípulos, cuando escuchéis rumores de guerra, cuando veáis llegar el hambre y la miseria, y aparezcan las más extrañas epidemias. 67. En el fondo de vuestro corazón tendréis la certeza de que cuando lleguen estas pruebas, la humanidad estará bebiendo los residuos del cáliz de amargura. No permaneceréis inactivos o indiferentes en esa hora, por el contrario, os entregaréis a vuestra misión llevando luz a la mente del confundido y bálsamo al enfermo. 68. Velad y orad, pueblo, para que las influencias de esa fuerza del mal en la que vibran las pasiones humanas y se agitan los espíritus turbados, no empañen la luz que he hecho llegar a vuestro entendimiento. 69. Mi paz sea con vosotros.